El salón de baile del Gran Plaza Hotel contaba con candelabros de cristal que iluminaban el espacio de arriba, mientras que la persona vestida con un vestido negro, comprado a un precio rebajado pero perfectamente hecho a medida, ajustaba su atuendo. Con 15 años de experiencia como asistente ejecutiva de Matthew Chen, CEO de Chen Innovations, había llegado a entender que la verdadera sofisticación no depende necesariamente del costo de la ropa que se usa. Ashley Chen, la esposa del CEO, pidió más champán a la asistente. El tono de Ashley era condescendiente, un comportamiento que había mostrado de manera constante desde que se casó con Matthew hacía 3 años. Hizo esta solicitud sin dirigirse directamente a la asistente, sino que se concentró en conversar con sus compañeras socialites. La asistente respondió cortésmente, indicando que ella era una invitada al evento y sugiriendo que un mesero podría cumplir con la solicitud. Sin embargo, Ashley desestimó la sugerencia. Volteó para reconocer a la asistente mientras hacía un comentario sobre su vestido, insinuando que no estaba a la altura de su propio atuendo de alta gama. Además, Ashley afirmó que la asistente solo estaba en el evento porque Matthew había invitado a todos los empleados, sin importar su rango, incluyendo a los de puestos de apoyo. Las otras mujeres del círculo de Ashley respondieron con risas. La asistente, manteniendo su compostura, observó a Matthew al otro lado de la habitación, conversando con otros miembros de la junta. Aunque Matthew era reconocido por su competencia profesional, era evidente que no comprendía las dinámicas del trato de su esposa hacia los demás. Ashley continuó, criticando la asignación del asiento de la asistente, diciendo que la mesa estaba destinada para los ejecutivos y sus cónyuges, y que los empleados debían estar en la parte trasera. La asistente mencionó una pulsera de plata, un regalo del difunto padre de Matthew, como un recordatorio de que su posición estaba debidamente establecida. Confirmó tranquilamente que su asiento era el adecuado, pero Ashley continuó enfatizando la posición de la asistente en la empresa, indicándole que debía mantenerse en su lugar. Este intercambio resalta las dinámicas sociales en juego, específicamente la disparidad en cómo los individuos se perciben entre sí según su rango, así como las tensiones personales que pueden surgir en relaciones profesionales jerárquicas. Si Ashley supiera cuánto depende su lujoso estilo de vida de mi firma. Hace 15 años, cuando me uní por primera vez a Chen Innovations justo después de graduarme de la universidad, el viejo señor Chen vio potencial en mí, mientras que los demás solo veían a otro joven secretario. Él reconoció que yo había obtenido un título en negocios de Stanford, equilibrando clases nocturnas y préstamos estudiantiles. Observa y aprende, Christopher, me decía, mostrándome los informes de la empresa hasta altas horas de la noche. El éxito no se trata de la voz más fuerte, se trata de quien escucha y aprende por más tiempo. Me enseñó todo sobre el negocio, y me convertí en su asesor de confianza. Cuando su salud empezó a declinar, tomó una decisión que lo cambiaría todo, pero solo su abogado y yo sabíamos sobre ello. La empresa necesita a alguien que entienda su núcleo, había dicho, firmando los papeles que me hicieron accionista mayoritario. Matthew es excelente en innovación, pero necesita a alguien firme para guiar la empresa. Sé esa persona, Christopher, solo manténlo en silencio. Durante 5 años, seguí sus deseos, asistí a las reuniones de la junta haciéndome pasar por quien tomaba notas, pero en realidad, controlaba la mayoría de los votos por poder, revisaba las decisiones más importantes, pareciendo que solo estaba organizando papeles para Matthew. Los miembros de la junta que sabían la verdad respetaban mi discreción, y la empresa prosperaba. Luego, Matthew se casó con Ashley, y todo cambió. Ella impulsó la modernización de la empresa, lo que significaba reemplazar a empleados experimentados con sus amigas socialites. Comenzó a acumular gastos de negocios extravagantes que reflejaban sus compras. Lo peor de todo, maltrató al personal leal que había estado con Chen Innovations durante años. Observé, documenté y esperé. En realidad, dije, poniéndome de pie lentamente, creo que es hora de que tengamos una charla sobre tu lugar aquí, Ashley. ¿Me acompañas a la sala de juntas ejecutivas? Ella se rió. ¿La sala de juntas? No tienes la autoridad para... Oh, pero sí la tengo, respondí, asintiendo con la cabeza hacia el señor James, nuestro abogado, quien había estado esperando mi señal. Él dio un paso al frente con una carpeta. Hay unos documentos que necesitas revisar, ahora mismo. La sonrisa de Ashley se desvaneció cuando el señor James puso la carpeta frente a ella. Dentro estaban fotos, decenas de ellas. Sus almuerzos de negocios eran en realidad compras cargadas a la empresa. Sus eventos benéficos eran en secreto viajes de apuestas a Las Vegas. Y lo más dañino de todo, había evidencia de que vendía información de la empresa a competidores. ¿Qué es esto? Su voz perdió su usual encanto. Esto
Dije calmadamente, es una elección, puedes irte de la fiesta ahora, firmar los papeles del divorcio que te entregarán esta noche en tu casa, y aceptar un acuerdo muy generoso. ¿Qué? Tembló mientras cerraba la carpeta. O llamo a una reunión de emergencia de la Junta y voto para presentar cargos por espionaje corporativo. Como accionista mayoritario, tengo los votos para que eso suceda. Su rostro se puso pálido. Mayoría, ¿qué? Eso es imposible. Matthew posee el 22%. Su padre le dejó la división de innovación porque esa es su fortaleza. Yo poseo el 75%. He tenido el control durante los últimos 5 años. La copa de champán resbaló de su mano, rompiéndose en el piso de mármol. Todas las miradas se dirigieron hacia nosotros. Estás mintiendo, Ciceo. Eres solo una secretaria. Sonreí, tocando nuevamente mi pulsera de plata. Oh, Ashley, ¿nunca te dijeron? La mejor manera de conocer los secretos de una empresa es ser la persona que todos subestiman. El señor James aclaró su garganta. La seguridad está esperando en la entrada lateral. Señora Chen, le sugiero que la use. El rostro de Ashley se torció de ira. Matthew nunca creerá esto. Él ya lo sabe, dijo la voz de Matthew desde atrás de ella. Me volví para verlo allí, sosteniendo una carpeta similar. Christopher me mostró todo esta mañana. He estado con los abogados todo el día. Su expresión era seria. Se acabó, Ashley. Lo que ocurrió a continuación se convertiría en un momento legendario en la historia de la empresa. La escena estalló en caos. Ashley, su imagen pulida desmoronándose, gritó y se lanzó hacia mí con un furioso grito que rompió la calma del salón de baile. La seguridad la interceptó rápidamente antes de que pudiera alcanzarme, pero su bolso de diseñador me golpeó en la cara, dejándome un pequeño corte sobre el ojo. Maldita bruja manipuladora, gritó mientras los guardias la arrastraban. Lo planeaste todo, Matthew. Ella te está manipulando. Permanecí en silencio, limpiando suavemente el corte con una servilleta que alguien me pasó. Todo el salón de baile cayó en un silencio total, todas las miradas puestas en el espectáculo. Entre los espectadores estaban los empleados que habían sufrido bajo la crueldad de Ashley a lo largo de los años, presenciando el karma desarrollarse en tiempo real. La única manipulación aquí, dijo Matthew fríamente, fue que te casaste conmigo por dinero y estatus. Christopher ha estado luchando para proteger esta empresa, el legado de mi padre, mientras tú vendías nuestros secretos a la competencia. La resistencia de Ashley a los guardias se detuvo de repente. Yo puedo explicar, tartamudeó. Guárdatelo para la SEC, respondió Matthew. Han estado investigando esas cuentas offshore que abriste. Mientras Ashley era escoltada hacia afuera, sus últimos gritos resonando por los pasillos de mármol, sentí una sorprendente sensación de calma. El viejo señor Chen siempre decía que, al final, la verdad sube a la superficie como la crema. A la mañana siguiente, los empleados de Chen Innovations llegaron para encontrarse con una reunión de todo el personal programada para las 9 de la mañana. Los rumores ya se estaban esparciendo. La salida dramática de Ashley había hecho olas en las redes sociales, aunque la historia completa seguía siendo un secreto por el momento. Me cambié de mi habitual atuendo modesto al traje Armani hecho a medida que había guardado en mi oficina para este momento. La pulsera de plata que me había dado el señor Chen brillaba en mi muñeca mientras subía al escenario en el auditorio de la empresa. Un murmullo de confusión recorrió a la multitud. ¿Dónde estaba Matthew? ¿Por qué su asistente estaba en el escenario? Buenos días, comencé, con la voz firme y clara. Para aquellos de ustedes que solo me conocen como Christopher, el asistente ejecutivo, permítanme presentarme adecuadamente. Soy Christopher Chen, accionista mayoritario y nuevo CEO de Chen Innovations. La sala cayó en un completo silencio. Hace 15 años, Joseph Chen, nuestro fundador y padre de Matthew, vio potencial en un joven secretario que pasaba sus recesos de comida estudiando reportes financieros. Él se convirtió en mi mentor, enseñándome todos los aspectos de este negocio. Cuando su salud falló, tomó una decisión para asegurar el futuro de esta empresa. Matthew subió al escenario junto a mí. Mi padre sabía lo que hacía, dijo, dirigiéndose a la sorprendida multitud. Soy excelente en innovación, esa es mi pasión. Pero Christopher, ella entiende el núcleo de esta empresa. Nos ha estado guiando silenciosamente hacia ganancias récord durante 5 años, mientras todos la subestimaban, incluyendo a mi esposa, añadió con una expresión sombría, quien, como ya habrán escuchado, ya no es parte de Chen Innovations. La siguiente hora pasó rápidamente entre explicaciones, anuncios y una detallada presentación de nuestra nueva estructura corporativa. Mientras el shock de la multitud se transformaba en comprensión y respeto, noté a los empleados de largo tiempo,
aquellos que habían sufrido bajo Ashley, mirándome con admiración renovada. Pero el verdadero drama aún estaba por llegar. Más tarde esa tarde, mi oficina, la verdadera oficina, no el pequeño escritorio de asistente que había usado durante años, recibió a 3 visitantes importantes. El primero fue el padre de Ashley, CEO de una empresa tecnológica rival. «Pon tu precio», bramó, cayendo en la silla frente a mi escritorio. «Todos tienen uno. Vende tus acciones. Da un paso atrás y firma un DA sobre los errores de Ashley». Sonreí, recordando todas las veces que me había ignorado en los eventos corporativos. «Señor Patterson, las acciones de su hija son espionaje corporativo. La única razón por la que no está esposada ahora mismo es por Matthew. No me haga reconsiderar esa misericordia». Se fue, pálido y sin palabras. Luego llegó la propia Ashley, quien de alguna manera fue permitida por un guardia de seguridad simpático, quien fue despedido inmediatamente. «No entiendes», suplicó, su costoso atuendo de la noche anterior ahora arrugado y manchado de lágrimas. «Tuve que hacerlo. La empresa de papá estaba en problemas. Necesitaba la información interna para salvarla. ¿Podemos hacer un trato? ¿Como los tratos que hiciste con María en contabilidad? ¿Con Susan en recursos humanos? ¿Con todos los empleados leales que despediste porque no te ayudaban a robar secretos de la empresa?» Presioné un botón en mi escritorio. «Seguridad. Por favor, escolten a la señora Chen». Esta vez, usé la entrada de servicio. El tercer visitante fue inesperado, la viuda de Joseph Chen, la madre de Matthew, a quien no había visto desde el funeral. «Siempre me pregunté», dijo suavemente, acomodándose grácilmente en la silla. «Harry solía llegar a casa sonriendo, hablando de su brillante protegida. Decía que me recordabas a mí. Yo también empecé como secretaria, antes de ayudarlo a construir su primera empresa». Las lágrimas se agolparon en mis ojos cuando ella metió la mano en su bolso y sacó una pequeña caja. «Él quería que tuvieras esto, cuando fuera el momento adecuado, cuando finalmente salieras a la luz». Dentro de la caja había un collar que combinaba con mi pulsera de plata, con una simple inscripción: «Para Christopher», quien demostró que la sabiduría susurra mientras el ego grita. Las siguientes semanas fueron intensas. El intento de espionaje corporativo de Ashley hizo titulares, aunque logramos mantener los peores detalles en privado por el bien de Matthew. Su acuerdo de divorcio fue generoso, pero vino con cláusulas de confidencialidad irrompibles y una prohibición permanente de trabajar nuevamente en la industria tecnológica. Patterson Technologies, la empresa de su padre, fue investigada por la SEC y finalmente se declaró en quiebra. Resultó que la ayuda de Ashley solo aceleró su caída. Pero la verdadera historia fue cómo Chenonevasion se transformó. Reinstalé a todos los empleados que Ashley había despedido injustamente, con pago retroactivo y ascensos donde correspondía. Los ejecutivos tóxicos que había traído fueron reemplazados por personas talentosas que habían sido pasadas por alto, incluyendo a muchos que habían comenzado en puestos de apoyo. «El éxito deja pistas», anuncié en mi primera reunión oficial de la junta, y la pista más grande es cómo alguien trata a las personas cuando cree que nadie está mirando. Un año después, las ganancias de Chenonevasion se habían duplicado. Matthew, liberado de sus responsabilidades como CEO, había desarrollado 3 productos innovadores. Yo también establecí una fundación que otorgaba becas para apoyar al personal de apoyo que quería obtener un título mientras trabajaba. La fiesta anual de la empresa llegó una vez más, el mismo salón de baile, las mismas lámparas de cristal brillando, pero esta vez, cuando entré usando otro simple vestido negro, aunque ya no de la sección de rebajas, todas las cabezas se voltearon con respeto. Las antiguas amigas socialites de Ashley intentaron hacerme la corte, pero las senté en la parte de atrás. Las mesas frontales estaban reservadas para el corazón de nuestra empresa, los empleados leales que la habían construido, independientemente de sus títulos. De pie en el podio, toqué la pulsera y el collar de plata, que servían como recordatorios de dónde había venido. «El éxito no se trata de poder», dije al micrófono, haciendo eco de la sabiduría del viejo señor Chen. «Se trata de empoderar a los demás. La posición no se trata de privilegios, se trata de responsabilidad. Y el verdadero liderazgo, se trata de levantar a los demás, no de derribarlos». Al fondo, vi una cara familiar, Ashley, que se había colado esperando causar drama, pero se fue en silencio cuando vio que su antiguo asiento en la mesa frontal ahora estaba ocupado por María de Contabilidad, con una etiqueta que decía, «Nueva VP de Finanzas». Algunas personas decían que era demasiado suave, que perdonaba demasiado los errores del pasado, pero como me enseñó el viejo señor Chen, la mejor venganza no se trata de destrucción, se trata de construcción, de construir algo tan hermoso y fuerte que aquellos que te dudaron solo puedan mirar con asombro.
y desde su retrato en la pared, Joseph Chen sonreía hacia su legado, no solo una empresa exitosa, sino una lección en mirar más allá de los títulos para reconocer el verdadero valor. La asistente se había convertido en CEO, pero lo más importante es que se había convertido en lo que él siempre vio en ella, una líder que entendía que el verdadero poder no viene de exigir respeto, viene de merecerlo.